me acordé que tengo que incorporarlo acá, que es el problema de variable omitida. O sea, todos, la variable omitida produce ya. O sea, el problema de la variable omitida no solo sesga el valor de beta, produce un problema de endogeneidad porque recordemos que la endogeneidad era la relación, posible relación de cuando las X y los errores están relacionados, ¿no es cierto? Cuando las X y los errores están relacionados, hablamos de problema de endogeneidad. Entonces, bueno, los casos que hemos visto están más cercanos a la doble influencia, ¿no? Hemos visto la relación con el ingreso, hemos visto por ejemplo, la democracia con la calidad de las instituciones. Se dice que hay un mecanismo de doble influencia y si la democracia o los regímenes democráticos fueran eficientes, mejores, ¿no? Eso permitiría que las instituciones que están en cada uno de los países cumplan mejor su trabajo, y ese mejor cumplir su trabajo va a reforzar que la gente crea más en la democracia, ¿no? Entonces es una doble influencia. La democracia para las instituciones también contribuyen a fortalecer o mejorar la democracia. Pues ahí hablamos de endogeneidad producida por la calidad de las instituciones, ¿no? Entonces, el método de variable instrumental en estricto se usa cuando se usa bajo una condición, que es que para cada variable que tiene el problema de doble influencia o de error en la medición o de variable emitida, se tiene por lo menos una variable instrumental. O sea, por decir, ¿no? Vamos a hablar como ejemplo sencillo. Tengo Y, beta 0, beta 1, X, X1, ¿ya? Porque esto se le había tomado en el instante. Tengo beta 2, X2, tengo un beta 3, X3, ¿ya? Y ustedes tienen que estimar esto, pero hay un problemita, o varios problemitas, ¿ya? El primer problemita es que ustedes sospechan que X2 y Y tienen doble influencia. Usar ese mecanismo de doble influencia, ¿no? Por la razón que ustedes quieran, pero ustedes, en la literatura dice que es muy posible que haya doble influencia, ¿ya? Y X3 es no observado. Para los datos que ustedes manejan, ¿ya? Ustedes encontraron esta relación o esta ecuación, ¿no? en el Reino Unido, pero si lo estimaron, bla, pero acá nosotros no podemos colocar, no producen X3, ¿no? X3 no es observado, no hay cómo observar, ¿ya? No hay registro, no sé.
ejemplo, en el Perú, por ejemplo, yo no sé la performance, el rendimiento de los hospitales en el Perú, ¿no? Nadie lo sabe, creo que ninguno. Sí sabe cuánto pueden jalar de cada hospital, pero no saben cuántos pacientes tienen. Entonces, digamos que X3 es el rendimiento de cada hospital y yo no lo conozco, ¿no? O sea, el modelo que yo encontré era en el Reino Unido, es un poco bien bonito, pero acá no existe. Entonces X3 es no observado. Entonces, chao. Yo podría hacer lo siguiente, podría, de cuando tenga la información suficiente, podría optar por el método de variable instrumental. ¿Qué tendría que hacer? Un poquito más interesante. Para el mecanismo de dos experiencias con entre X2 y Y, se tiene que encontrar por lo menos el método, ¿no? El método es estricto de una variable instrumental se llama variable instrumental, donde cada problema de heterogeneidad se resuelve con una sola variable instrumental. Cada problema de heterogeneidad se resuelve con una sola variable instrumental. Pero ¿qué pasa en el segundo caso, cuando X3 es no observable? Cuando X3 es no observable, o sea, si es no observable, no voy a poder encontrar justamente el primer requisito de la variable instrumental, que era que yo tenía que encontrar una correlación positiva entre esa variable y la X, ¿no es cierto? Pero si la X es no observable, ¿cómo voy a encontrar una correlación entre una variable, la que sea, y algo no observable? Si yo no es no observable, no hay registro, ¿no? Una correlación, no se puede encontrar la correlación. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando la variable es no observable, yo digo, bueno, a lo mejor una variable Z, una variable J o K o L, lo que ustedes quieran llamarlo, se parece a esta X3, o me da, o puede reemplazar al X3. Cuando yo reemplazo X3 con otra variable, reemplazo X3 y busco otra variable que yo entienda o yo pueda sostener, defender, ¿no? que se comporta o es igual en la medida de lo posible a X3, a eso se le llama variable próxima. ¿Ah? Esa es la variable próxima. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de los hospitales? ¿Cuál es la eficiencia de los hospitales? De repente no tendré la cantidad de pacientes, pero de repente tengo el número de quejas, o tengo el número de denuncias en la SUNAFIL, o tengo algo, ¿no? Algo que me aproxime por diferencia, por correlación, por complemento, o lo que sea, pero que me exprese X3, aunque sea de manera indirecta, inversa, proporcional, indirecta, a esa variable que me falta, la X3, que es no observable para mí como investigador, como formulador de un modelo econométrico en los países en desarrollo. ¿Ya? Entonces, la heterogeneidad es un problema producido por cualquiera de estos tres casos. También por variable omisiva, eso es lo que me faltó en la clase anterior especificar. Es un problema también de variable omitida. Cuando hay variable omitida, hemos dicho, utilizamos próxima. Cuando hay doble influencia, utilizamos variable instrumental. Cuando hay error en la medición de X, podemos usar cualquiera de las dos, ¿no? Como una proxy o una variable. La variable que tiene error de medición puede arreglarse con variable instrumental,
no se puede arreglar con variable instrumental, podría arreglarlo con una prueba. Lo mejor hubiese sido tratar de corregir el error de medición, pero el error de medición ya está dado, que no puedo, en general no puedo corregir, no puedo revisar el registro de las X y volver a escribir, ¿no? Artículos. Realmente tengo la muestra ya dada. Ya está dada, está producida y no voy a poder arreglar nada. Entonces, en estos tres casos, repito, tengo endogeneidad. La endogeneidad se corrige con varios métodos. Uno de ellos es el variable instrumental, el otro es el variable proxy. Y a la hora que yo aplico esa solución, por ejemplo, bajo el método de variable instrumental, hago uso de un método de estimación. Ese método de estimación se llama método de estimación de mínimos cuadrados por 12 etapas. El método de mínimos cuadrados 12 etapas se aplica para la corrección de la doble influencia, para la corrección de la endogeneidad bajo el mecanismo de doble influencia. Se puede utilizar para variable emitida también, pero cuando la variable emitida es simultánea con la endogeneidad producida por las otras dos razones. Porque puedes tener modelos complicados, como decía, que tienen dos más problemas. Repito, puedo tener doble influencia y variable emitida a la vez. Puedo tener error en la emisión de X con variable emitida. O incluso puedo tener los tres problemas a la vez. Y yo tengo que corregir la mayor cantidad que yo pueda, ¿no? O sea, no se puede corregir todo de repente por falta de información, porque no conozco la teoría, porque hay un modelo más complejo, ¿no? Pero tengo que tratar de reducir al mínimo los problemas de especificación del modelo. Si lo logro hacer, el beta que yo obtenga supone que es más pues menos sesgado y más eficiente. Son las dos propiedades que le pedimos a eso quería resaltar, porque en los libros a veces se dice el método del mínimo cuadrado Z que corrige, por ejemplo, variable emitida. O sea, está corrigiendo variable emitida porque está utilizando variable instrumental, no directamente. El método no es propio del problema, es propio de la nueva estimación que tengo que hacer, que es con el método de variable instrumental. Son problemas relacionados, pero no siempre son iguales. No traten de no confundirse, porque es un poco difícil. Pero en las estimaciones siempre se tienen, o se pueden tener varios problemas a la vez. Cuando hay varios problemas a la vez, se presentan varios problemas a la vez, hay que tratar de solucionar la mayoría de ellos. La mayoría de ellos con lo más importante. El método de variable instrumental solo para solucionar doble influencia, pero no solo es para solucionar doble influencia, sino también variable emitida, también puede solucionar variable emitida. Pero tengo que hacer el uso de mínimos cuadrados. No
instrumentales, ahí generalmente ya no se hace uso del método de mínimos cuadrados de dos etapas, sino de repente hay métodos no lineales, métodos generalizados de métodos, hacen que el modelo sea un poco más pesado de estimar, pero solo en la parte matemática, ¿no? Porque ya la estadística matemática, digamos, que un programa lo resuelve rápido, ¿no? Entonces, no hay que pensar que el problema de doble influencia es la única causa de la velocidad. O sea, las dos, todas se pueden resolver si tuviera por lo menos un instrumento para cada problema, ¿no? Por ejemplo, si en la ecuación yo tengo doble influencia, lo puedo arreglar con una variable simultánea. Si tengo una variable emitida, lo puedo arreglar con una variable proxy. Y si tengo error de emisión X, lo puedo arreglar completando la muestra o con otra variable instrumental. Entonces, por ejemplo, si tengo tres problemas, debería tener dos variables instrumentales y una variable proxy por lo menos. Siempre y cuando cumplan las condiciones, ¿no? Y las condiciones que hemos dicho son dos: relevancia e independencia. La condición de relevancia, nosotros para utilizar variables de variable instrumental, son dos condiciones. ¿Cuáles habíamos dicho que eran las condiciones? Relevancia y Relevancia y que el modelo, en este caso, todo relacionado con exogeneridad. ya, Que el modelo no sea también ortogonal. llamado independencia. Diferencia entre X y los errores de la regresión principal, también llamada regresión estructural. Aquí, ¿cómo verifico la relevancia? Esta parte es observable. ¿Por qué? Porque lo calculo con la correlación, ¿no? Lo calculo con la correlación entre el instrumento delta y la X que quiere instrumentar. Eso es observable. Pero la independencia entre X, entre la variable instrumental y los errores, la variable instrumental y los errores, el problema es que esto es no observable. Eso no se puede observar. Usted dirá, pero si tengo los errores del modelo humano y tengo la variable instrumental, yo podría calcular la correlación, ¿no? ¿Por qué no? Porque esa correlación no es la correcta. ¿Alguien? ¿Cuál, profe? La correlación entre la variable instrumental y los errores del modelo de regresión no es correcta. Porque no me sirve para saber si son independientes. A saber si toman decisión. Porque requerimos los errores de la población y solo tenemos que mostrar. No exactamente. Eso pasa siempre, no es por el problema. Porque esa correlación que podemos calcular entre la variable instrumental y los errores de la regresión original no es la correcta, no sirve para estimar si la variable instrumental es independiente de los errores.
Podría salirme cero, pero ¿por qué no es correcto? ¿Crees que está cerrado? Profesor, Sí. para supuesto de conseguir una variable instrumental, esta no debe estar correlacionada a los errores, pero sí debe estar correlacionada al X que presenta el problema de homogeneidad. Entonces es por esta correlación de la X que sí presenta el problema de homogeneidad que podría tener una correlación, pero con el término de error de la versión, pero más que nada no directamente, sino a través de la X. No, no se sabe de ahí. ¿De dónde vienen estos errores que yo digo que son observables? Vamos a ponerlo más sencillo, ¿ya? Ahora la pregunta es un poquito más rápida, ¿ya? Ya, yo tengo Y. Vamos a suponer que el único mecanismo de homogeneidad es la doble influencia, ¿ya? Otros dos no están acá, no tienen problema. Vamos a suponer que no tienen ese problema, ¿ya? O sea, tengo beta 2 aquí 2, acá necesito 4. Beta 3, eso no va a empezar. 4 x 4. Y tiene una ¿cierto? Número, vamos a llamarle 1, ¿ya? Número 1. Entonces, el único problema de la unidad es la doble influencia. Vamos a suponer que la única doble influencia es de X1, ¿ya? No va a ser con más. Entonces ahí hay doble influencia de X1. Entonces ustedes plantean el modelo con variable instrumental, ¿cierto? Entonces dicen, bueno, Y de 0 más de 1 por X1. Pues esta X1 es, esta beta 1 es el beta de variable instrumental 1, ¿no? Entonces tiene su proceso, ustedes han hecho el proceso y dicen, no, está correcta, es utilizar el método de variable instrumental, entonces puedes calcular en beta o variable instrumental de X1. Y voy a seguir con la misma variable porque me dicen que no tengo ningún problema con los más. Ese X1 que estoy utilizando como variable instrumental es un X1 predecido a partir de utilizar una variable instrumental, ¿no? O sea, yo he tenido una regresión auxiliar, he utilizado como regresión auxiliar X1, ¿no? Que es función de 0 más, vamos a ponerle C1 X1 C1 por Z1 Z1 que es la instrumental más las demás que van como variable de control, C2 por X2 más C3 por X3
ustedes han utilizado como regresión auxiliar. Entonces, cuando ustedes utilizan eso como regresión auxiliar, ¿qué producto tienen? Tienen un X1 predecido. Ese X1 predecido es igual a ¿qué? El 0 más... Ya le puse B. Acá es C0 más C1, el instrumental y la de máximo control. Pero acá lo interesante es que el último elemento de esta X1 predecido es C4X4. En el X1 predecido no hay componente de error de la regresión auxiliar, porque ese componente de error no se incluye, pero se incluye la parte predecida, que me da el X1 predecido de la regresión auxiliar X1. Entonces, cuando entra acá en variable instrumental, no sé, cuando entra acá en variable instrumental, este X1 es predecido. Cuando este X1 entra en X1 predecido, acá este componente aleatorio de la relación entre el X1 y su variable instrumental se ha eliminado, no aparece acá. Entonces, en la segunda ecuación, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estoy mirando en la segunda ecuación? En esta de acá. Y lo reemplazo un poquito, entonces y igual B0 más beta sobre el instrumental 1, ¿no? O el X1 predecido. ¿Para qué es igual el X1 predecido? Es el 0 más A. Más C1, Z1 y así. Eso es lo que está utilizando como variable instrumental. Todos los demás componentes de la relación de Z con X están en ese paréntesis y regresan todas las demás. O sea, regresa B2X2, B3 y B4X4. Más otro no, otra primera que es un 4. Entonces aquí he aplicado el X1 predecido. Ahí he aplicado el X1 predecido, ¿no? Por variable instrumental. Por acá estoy utilizando Z. Pero ¿qué estoy haciendo implícitamente ahí? Implícitamente ahí estoy asumiendo dos grandes cositas, dos grandes temas que corresponden a todos los supuestos que hemos asumido, que hemos tomado cuando formulamos cualquier modelo económico. Cuando
formulamos cualquier modelo econométrico, estamos diciendo que conocemos la verdadera relación que existe entre las variables. O sea, estamos asumiendo, diciendo que esa estimación de los errores o de los beta mismos es correcta porque conocemos que la relación entre las X y la variable instrumental correcta es esta de acá, que estamos tomando aquí. Pero puede ser que no, y lo más probable es que no, porque lo más probable es que todas estas variables tengan una propia variable emitida. Y sobre todo, tengan que esta forma en la que ingresan las variables al modelo sea desconocido. O sea, no sé si esas variables tienen un componente cuadrático, un componente cúbico, un componente de inversa, de lo que sea. Entonces, asumir que yo he acertado tanto en la variable instrumental como en la revisión auxiliar, o sea, en la revisión de corrección del modelo, es asumir algo bien fuerte. O sea, me estoy diciendo a mí mismo, lo que yo he hecho está súper bien, no me he equivocado en nada para corregir este problema de invertibilidad. Sin embargo, aplicar correcciones es siempre confiar en que la formulación que estoy haciendo de la revisión sea la correcta. Por eso, o sea, eso tiene un especial problema aquí porque estoy asumiéndolo tanto, digamos, en la revisión que yo estoy mirando como en las revisiones que están detrás de esa revisión que yo estoy mirando, ¿no? Entonces es una doble exigencia. Yo he elegido bien el modelo y he elegido bien cómo corregir el modelo. Ya no sé, estamos haciendo todo exactamente como debe ser. Lo más probable es que haya problemas también en esta revisión, aquí, en la revisión auxiliar, en el uso de la variable instrumental, porque la variable instrumental no necesariamente, o sea, nadie dice que tiene que ir solamente en niveles. De repente le tengo que sacar raíz cuadrada, de repente le tengo que sacar inversa, de repente le tengo que agregar un componente cuadrático, pero todo eso no lo hago en la revisión auxiliar. Solamente confío en que mi mejor estimación, mi mejor aproximación sencilla me va a corregir mi problema en la unidad. Y repito, no necesariamente va a ser así. Toda corrección del problema de homogeneidad puede ser parcial. Y al ser parcial, hace nuevamente que esta relación entre los errores y las X no se pueda corregir de manera completa. Entonces todo modelo de variable instrumental por definición es limitado, porque no ha identificado completamente cuál es la relación que está tratando de corregir y no lo puede hacer porque tienes el gran problema de variables no observables. Al tener una variable no observable estás planteando por este lado y planteas una idea como una aproximación. Entonces, por eso que el método de variable instrumental es un método aparentemente muy atractivo, pero exige pensar varias veces qué es lo que estoy haciendo. Si realmente la variable no observable es esa o realmente es otra. Fuera de lo que es el diseño de o sea, el diseño de cualquier relación económica, estadística válida, o aproximadamente válida, quisiéramos llamarla a partir de ahora, es tanto que yo he elegido bien el modelo, y he elegido bien la variable, y he elegido la forma matemática del modelo, y he elegido cuántas variables van ahí, ¿no?
no se me ha pasado la mano con las variables, me queda corto con las variables. O sea, vuelve a exigir dentro de la presión auxiliar los mismos puestos que le pedimos, o los mismos factores que le pedimos en la regulación principal. Pero ya sabemos que la principal nunca se cumple, entonces en la auxiliar lo más probable es que tampoco. Entonces estamos en una espiral, digamos, ¿no? De que lo que hago de repente está mal, pero la corrección que hago también de repente está mal, ¿no? Más o menos esa es la función. Por eso que el método de corrección de mismo cuadrado de capa es un método que necesita pensar bien qué variable estoy corrigiendo, cómo la voy a corregir, ¿no? Si puedo corregirla. Entonces, todo esto esa es la razón por la cual la independencia o la correlación cero o muy baja entre la variable instrumental y los errores de esta reducción auxiliar, ¿no? Que generalmente son observables, no se puede garantizar. ¿Por qué? Porque hay un componente, una parte no observable de esas relaciones que no la va a captar el modelo. O por variable medida a su vez, por lo que la forma matemática está incorrecta o incompleta. Entonces, calcular un modelo econométrico desde el punto de vista de las teorías o la parte de la econometría que es de corte transversal, tiene sus complicaciones. Sí, Profe, entonces no habría ningún método que una solución entera, sino parciales nomás. claro, en general sí, porque yo estoy suponiendo que la corrección que yo voy a hacer es la más sencilla, es la que va a corregir todo. Realmente hay soluciones, explorar otras soluciones que realmente corrigen mejor, pero tampoco hay indicadores claros de que otras soluciones sean mejores. O sea, ¿cómo comparo dos modelos de manera instrumental? No hay mucho margen para aplicarte eso. O sea, no se podría comparar, digamos, dos modelos y decir que este es mejor que este, porque... Con manera instrumental, solamente puede ser que uno se comporta mejor porque tiene menos error. mayor correlación con... Entonces este método es eficiente, pero necesita que exista la información disponible y que yo pueda sostener, ¿no? Realizar argumentos que esa aplicación no es la mala. Esto sujeta a muchas críticas.
fue este diploma? Carrera, ¿no? Profe, y en el aplicar en el stata, digamos, la variable proxy, ¿sería igual que a lo que estamos trabajando? ¿O ¿Cuál era la variable? lo último que estamos era ¿Cuál era la variable instrumental? de la última vez que trabajamos? Creo que educación del madre y el padre, creo que estamos utilizando. Si no, de la última que estamos hablando. Sí. Pero en este caso, ¿me tiene que mencionar, digamos, que hay variable omitida o yo puedo deducirlo como tal? No, tenía que mencionarlo, ¿no? Claro, claro. Tenía que decirlo. Pero por lo menos uno de los mecanismos sí está presente. Aquí, rol y flecha. Para repetir. O sea, está hablando que tiene las dos problemas. En vez de sí. Solo que la restricción sería que apliques un solo instrumento por cada variable mental y la variable emitida la tienes que sacar en el próximo. Porque si vas a sacar la variable emitida ahí, solo podrías aplicar otra variable mental como una sola instrumental por variable. Sí, en ese caso el problema sería de la variable cultura. El número cuadrado de dos etapas no implica. Sí te da, sí te da los sistemas, te da indicadores como para decirte que es una buena regresión, o sea, sí te da Z.
Carlos, Espinosa, Presente. Flores, Presente. Blanco, Garay, Presente. González, Presente. Mauricio, Mío, Presente. Ojeda, Presente. Quevedo, Alta, Larreaga, Navarrete, Urbá, Vega, León, Campo, Oh, no, no. Cáceres, Rina, Profe, Cáceres dice que justificó con usted, pero su silencio. Así me mencionó hoy día. León, Duval, esa es la relación entre los momentos, los problemas, los modelos, cada parte de la ecología, la parte más complicada de la ecología de corte transversal, porque también es la que es un poco más difícil de solucionar, también la que es un poco más difícil de identificar. Por ambos lados es difícil atacar el problema. Los exámenes. ¿Han publicado en el mural? Creo que todavía. Porque se lo suelen pegar acá ya en el mural. El examen. Es su repertorio Barrientos. ¿Mm? Los Barrientos y el repertorio. Ah, Barrientos es el director. Sí.
acuerdo si está acá. Voy a subirles esta aquí. La material de base de datos se agregaba una más que dice cigarro. Correcto. Arriba. El modelito de acá es un poquito complejo. Ya, vamos a ver. Ustedes tienen 2 años. Aquí los datos son datos de 2 años. Son 2 años de datos, ¿ya? Pero no son 2 años cualquiera. Bueno, no son 2 años seguidos. Son del año 95 y el año 85. Son 10 años de diferencia. Son los datos de estados. Estados de la Unión Americana. Ustedes saben, los estados de la Unión Americana son 52. Sí, el rey. O sea, la vamos a hacer con el intercambio. Y luego los datos de 10 años de diferencia, ¿no? Acá hay más precios. Yo creo que la demanda, esta es la demanda per cápita, acá está. Ahí está, uno más, uno menos. Ingreso, los impuestos, tasa impositiva. Ustedes saben que los de arriba pagan y por supuesto deben pagar muchos impuestos porque son un elemento que dañino, tiene muchas externalidades, ¿cierto? Muchas externalidades. O sea, el hecho que una persona come está mal, pero el hecho que una persona come daña al resto de personas y también consume recursos del resto de su entorno porque va a tener que cuidarlo, él va a tener menos ingresos y va a tener más gastos que al final no va a poder invertir en él o en su familia. Entonces el cigarro es un elemento bastante nocivo. Entonces hay que castigarlo, ¿no? Hay que castigarlo con altos impuestos, la tasa impositiva promedio. Estados Unidos es un país particular, ¿no? Porque cada estado que tiene sus propias cositas. Por ejemplo, la tasa impositiva de algunos bienes puede ser diferente de estado por estado. Por ejemplo, en esos años pueden poner diferentes tasas. Estados, ¿no? Acá era desde el precio, creo que es centavos.
sea, no voy a determinar el precio, sino que lo que quiero saber es la variación del precio sobre la variación de la demanda asociada a la variación del precio, la variación de la renta, utilizando como instrumento el impuesto a la venta, el impuesto específico o el impuesto a las ventas y el impuesto específico. Acá, Tony Watson ya se fue a otra carretera porque justamente está haciendo lo que les decía, ¿no? O sea, está aplicando dos barreras instrumentales por cada problema en oportunidad, y creo que una partida no le explica muy bien. Bueno, pues creo que lo que podemos hacer es comparar las dos primeras ecuaciones que están en la página 322 del libro de Tony Watson, ¿ya? En la versión que yo les he dado en castellano, en español. Tenemos que calcular la diferencia de la demanda. ¿No está la demanda? La demanda es ¿cuántos paquetes per cápita se consume en cada estado? ¿Ya? Creo que es al año. Por ejemplo, en Alabama, en 95 se consumían 101 paquetes. No, 10 años creo que son. No, ese es el año, ese año, o sea, el año 95, 102 paquetes, 102 cigarrillos. Creo que son cigarrillos, ¿verdad? No, 102 paquetes no lo aguanta nadie. Un paquete por día. Yo no, debe tener experiencia. Sí. No, o sea, No, pero así anda haciendo un poquito. ya. Debe ser 102 cigarrillos por persona. El estado que pone. Pero en el año 95, en el año 85, en Alabama también, se consumía 100 Alabama, en 85, se consumía 116 paquetes, ¿no? O sea, ha pasado un promedio de 116 sobre 85 a 101 del 95. Ha bajado, pero esa disminución, ¿por qué ha pasado? Porque la gente realmente estaba consumiendo menos o porque le han aumentado los impuestos. ¿Impuestos? Sí. Y también hay otro efecto, ¿no? La renta. O sea, al aumentar la renta, obviamente la gente tiene más ingresos, hace más cosas, entre ellas fumar. Y la otra variable incluye la variación de impuestos, que son de varios tipos. El impuesto a las ventas, el impuesto específico o amplio. Creo que esto es una campaña. Y es una campaña. Tiene que ser una campaña.
Igual la interpretación del BET es la misma, solo que está tomándose con varias observaciones. No, voy a abrir no tengo un archivo. Generar las variables, acá le voy a poner. Ahí lo he ordenado por año y por estado. Está en 85, título por estado y por año. Entonces acá está cada uno. Acá está más o menos. ¿Cómo dice? Por ejemplo, en Alabama 116 abajo a 101, ¿no? En Arkansas era 128 abajo a 111. La Z con S. Arizona 104 abajo a 71, ¿no? California, Colorado, de todos abajados. Delaware, Florida, de todos abajados. Sí, ¿no? Antes era 100 y tanto, ahora siempre, casi siempre es menor. Ahí no sé cuál es. Miami no, necesariamente necesitar. Ahí está bueno, ¿dónde están los peruanos? Están en Nueva York, ¿no? 116 y 70. Nueva York. Para una influencia de todas abajo, ya. Entonces lo que hace es saca el logaritmo de esa variable, que sería este acá, el impacto, el logaritmo, y la diferencia de ese logaritmo es la que sería mi variable doble. Acá está, que sería la diferencia en la tasa de crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento de cada tasa de consumo, ¿no? Digamos que decía bien. Saca primero la estimación mínimo cuadrado de el mínimo cuadrado ordinario me dice que para la tasa impositiva primero probamos el instrumento es la tasa impositiva. Entonces, queremos ver si la tasa impositiva está relacionada con el consumo. Con el consumo, digamos que
sí, mayor tasa impositiva. Ya está raro, ¿no? Porque mayor tasa impositiva debería disminuir el consumo. Debe estar allá. Han sacado en la segunda etapa de la revisión estos son los valores estimados con ese modelo. Ya. Esta es la revisión de primera etapa, ¿no? La variable instrumental es los impuestos. Acá el supuesto principal es que los impuestos aplicados en cada estado son independientes del consumo. O sea, determinan la relación de consumo porque influyen obviamente mayor impuesto, mayor precio de los cigarros, pero son un instrumento válido porque los impuestos no deberían estar relacionados con la verdadera demanda de cigarrillos, ¿no es cierto? O sea, con los factores que realmente influyen estructuralmente en los cigarrillos. ¿Por qué? Porque se supone que el Estado puede cambiarlos sin atender o sea, independiente de las decisiones de la empresa, ¿no? O del precio puesto por la empresa. Si hubiera una relación entre el precio puesto por la empresa o la demanda de la empresa, cualquier variable de la empresa y los impuestos, ahí habría un problema. Ahí ya no se cumpliría la afinidad entre el instrumento y la variable que voy a instrumentar. Esta es la revisión de primera etapa. A eso se llama revisión de primera etapa.
ha calculado la relación entre los impuestos y el precio aplicado en el Estado por el cigarro. Puede que haya una relación positiva, ¿no? Más impuestos, el productor va a tener que subir los precios en un mercado con demanda inelástica, ¿no? Luego utiliza este valor predecido como variable instrumental en la regresión de 2 etapas aquí. Acá corrió la regresión. Les sale contradictorio, ¿no? Porque a mayor impuesto debería reducirse el consumo. No, este precio. A mayor impuesto, mayor precio, sí. Acá recién viene la regresión. Dice su variable endógena es el consumo en función del precio, pero el precio está instrumentalizado por los impuestos. O sea, en la revisión anterior se han sacado estos ingresos promedio. Y así poder retroceder en el año, en el muestra. Y esta es la revisión de primera etapa. Yo solo quiero que estén asociados, ¿no? O sea, no necesariamente que sean determinantes en la endógena, sino que estén asociados. Y hasta ahí sale, ¿no? Porque tienes un T de 6.00, un P valor de 0, entonces si están asociados linealmente consumo con el precio pagado por el consumidor que está instrumentalizado en esa sería la revisión de primera etapa. Y de ahí pasamos a la revisión de segunda etapa. Aquí, ¿no? Esta es la revisión de primera etapa. Esta es la revisión de primera etapa, sale positiva, y la revisión de segunda etapa, y está acá. Esta ecuación sí reflejaría la demanda, ¿no? Porque si me sale con signo negativo el precio con respecto a la demanda. Si ustedes sacan un precio de demanda solito, a ver, no sería el precio de demanda solito, sería no, precio. La demanda con el precio, ¿cómo sale?
sale 0,22, ¿no? La demanda con el precio me sale una elasticidad de 0,22. Pero utilizando variables instrumentales, instrumentalizando el ingreso a través de los impuestos, se me sale la demanda corregida, ¿no? La elasticidad de la demanda es más alta, el 0,36, con 0,20 que me salió en la revisión común, ¿no? Eso quiere decir que lo más probable es que haya habido, que ya se corrigió en parte, o sea, intentado corregir, haya habido un problema de homogeneidad en la estimación del primer modelo. ¿Por qué? Porque la demanda, el precio ofrecido en cada mercado está influenciado por los impuestos. O sea, esa demanda que usted suponía que era elástica al 0,22, en realidad es elástica con 0,36 como parámetro de elasticidad más alta. La elasticidad más alta de la demanda de cigarrillos. Se pueden agregar otros regresores a la estimación. Está en el libro de Estudio Washington.